Capítulo 7. Uno abajo. Hermione entró a la sala común desde la suite de la premio anual de Gryffindor con un montón de libros. Desde su asiento en un sillón cerca de la chimenea, Ginny pudo ver que estaba buscando un lugar para sentarse. Mientras el sillón frente a Ginny estaba desocupado, Hermione claramente quería o necesitaba sentarse en una mesa. Ginny se puso rígida cuando se dio cuenta de que su amiga había visto a Harry sentado en una mesa en un rincón ligeramente sombreado de la sala común de Gryffindor. Ginny había estado vigilando esa mesa y lo había visto ahuyentar a varios Gryffindors que intentaron unirse a él allí, sin importar en qué año estuvieran, y no pudo evitar preguntarse si Hermione tendría mejor o peor suerte que los demás si ella intentó unirse a él. Probablemente peor, reflexionó Ginny cuando vio a Hermione asentir y dirigirse hacia donde él estaba sentado. Harry ignoró a Hermione mientras ella dejaba sus libros en el único espacio libre disponible en la mesa y dejaba su mochila en el suelo. Fue cuando ella comenzó a despejar un espacio para ella moviendo sus libros dispersos en una pila que él comenzó a prestar atención a lo que ella estaba haciendo. Ginny notó que Harry no hizo nada para detener a Hermione, hasta que ella abrió uno de sus libros y comenzó a hojearlo. La curiosidad de Hermione debe haberla superado, pensó Ginny mientras veía a Harry arrebatarle el libro de las manos antes de que tuviera la oportunidad de mirar más de un par de páginas. En el repentino silencio que llenó la sala común, todos escucharon a Harry gruñir. Te advertí, Granger, que mantuvieras tus narices fuera de mi vida y de mis asuntos. Solo tenía curiosidad sobre lo que estabas leyendo. Hermione intentó defender sus acciones. Esos no parecían libros escolares. Y no lo son, le dijo Harry. Pero perdiste todo derecho que pudieras haber tenido a meter tus narices en mis asuntos el año pasado, recuerda. Por otra parte, la bruja más inteligente de la época parece ser notablemente tonta, porque no puede recordar lo que le han dicho varias veces. Yo. Así que tal vez necesites un recordatorio más permanente de lo que puede pasar si continúas intentando meter tus narices en mis asuntos. Ginny tuvo problemas para ver el gesto que Harry hizo en dirección a Hermione antes de agitar su mano sobre la mesa frente a él. Los libros y papeles sobre la mesa se encogieron y volaron hacia su mochila abierta. Tirando la mochila sobre su hombro, Harry le dijo a Hermione, puedes quedarte con la mesa, antes de salir de la sala común. Ginny vio la expresión de angustia en el rostro de Hermione mientras miraba fijamente a Harry que se alejaba. Cerrando su libro, Ginny se acercó a Hermione. Queriendo animarla, Ginny le dijo, todo mejorará. Ya verás. Estoy empezando a dudar de eso, no estuvo de acuerdo Hermione. Harry y yo fuimos los mejores amigos durante casi 6 años, pero destruí esa amistad al no estar dispuesto a darle el beneficio de la duda. Debería haberlo sabido mejor. La historia era demasiado simple, especialmente considerando la forma en que Sirius había sido incriminado, pero lo ignoré a favor de creer que el director nunca podría estar equivocado. Harry tiene mucho enojo que superar antes de perdonar lo que hicimos. Le dijo Ginny, reacia a aceptar que tal vez nunca recuperaría al hombre que amaba y deseaba. Colocando sus libros, Hermione le recordó. Harry parece no estar dispuesto a dejar ir su enojo. Estoy bastante segura de que una de las razones por las que Dumbledore lo obligó a regresar aquí fue para poder superar ese enojo hacia nosotros. Quiero que Harry pueda seguir adelante, con nosotros como amigos otra vez. Quiero que él pueda seguir adelante con su vida en el mundo mágico. Solo han pasado unos meses, señaló Ginny, sentándose frente a ella. Simplemente va a tomar tiempo. Lo que tenemos que hacer es seguir mostrándole que estamos aquí para él si quiere hablar, o cualquier cosa. Hermione notó el sonrojo que se extendió por el rostro de Ginny. ¿Aún lo quieres, no? Lo he hecho desde que lo vi por primera vez en la estación King's Cross. Le dijo Ginny. Antes de que Ginny tuviera la oportunidad de decir algo más, Hermione dejó escapar un grito mientras miraba la página del libro abierto frente a ella. La sala común quedó en silencio y los estudiantes salieron tambaleándose de los dormitorios, con las varitas en la mano buscando la amenaza. Ginny estudió el libro que estaba frente a Hermione, tratando de descubrir qué le habría causado pánico de esa manera.
Hermione normalmente estaba tan tranquila e imperturbable, pero no podía ver nada que hubiera producido esta reacción. ¿Qué ocurre?, preguntó Ginny. ¿No puedes ver? Hermione señaló el libro abierto. Harry ha destruido mi libro. Ginny tomó el pesado libro, lo examinó cuidadosamente y no encontró nada malo en él. Dejando el libro frente a Hermione, preguntó. ¿Qué tiene de malo? Está en blanco. Hermione gritó. Borró mi libro. Hermione abrió otro libro y luego otro. Borró todos mis libros. Ginny miró los libros completamente desconcertada. Las palabras estaban ahí. Ella podía verlos. Es cierto que no pudo entender algunos de los que leyó, pero estaban ahí. Ginny abofeteó con fuerza la cara de Hermione. Una vez que la niña mayor se quedó en silencio, le dijo. Hermione, las palabras todavía están ahí. Harry no hizo nada para dañar tus libros. No, ellos no son. Insistió Hermione, mirando la página en blanco frente a ella. Ginny tomó el libro y comenzó a leer desde la página abierta. Inguz es la runa de finalización y fertilidad. La presencia de esta runa en cualquier agrupación o lectura sugiere que las tareas que se han iniciado se completarán. Este símbolo rúnico se asocia comúnmente con los dioses nórdicos Sin y Frey. Ginny se detuvo en ese punto y miró a Hermione. La chica mayor se había puesto más blanca que Nick, casi decapitado. ¿Qué pasa, Hermione? Harry me hizo algo en los ojos. La voz de Hermione apenas era más que un susurro. No puedo ver nada en ninguna de las páginas de estos libros. ABC 123, ABC 123, ABC 123, ABC 123. Harry regresó a la sala común de Gryffindor unos minutos antes del toque de queda. En lugar de los estudiantes mayores estudiando que esperaba encontrar a su regreso, Harry vio que la profesora McGonagall estaba sentada en el sillón cerca del fuego que daba al agujero del retrato. Profesora, la saludó mientras se dirigía hacia las escaleras hacia los dormitorios. Me gustaría hablar con usted, señor Potter, le dijo la profesora McGonagall. Harry se dio vuelta y se acercó al fuego. Muy bien, señora. ¿De qué quiere hablar? Primero que nada, ¿dónde has estado? McGonagall quería saber. Hemos tenido a los prefectos buscándote durante varias horas. Fui al único lugar en toda esta maldita escuela donde no me molestarían los entrometidos y aquellos que intentaban disculparse por cosas que nunca se pueden perdonar. Harry le dijo. McGonagall no sabía cómo responder a eso de una manera que no lo enojara más y le impidiera lograr que deshaga el hechizo que había colocado sobre la señorita Granger, así que decidió ir directamente al punto de por qué estaba esperándolo aquí. ¿Qué le hiciste a la señorita Granger? ¿Y cuándo desaparecerá? La sonrisa que apareció en el rostro de Harry preocupó a la profesora McGonagall. Me cansé de que ella metiera las narices en mis asuntos. Le dije varias veces que me dejara en paz a menos que tuviera que ver con asuntos escolares, pero ella parecía no recordar esa simple advertencia, así que le di algo más para piensa en ello. En cuanto a cuándo desaparecerá, no lo hará. Ella nunca podrá leer otra palabra, a menos que decida eliminar el hechizo. McGonagall se puso de pie. ¿Cómo te atreves a interferir con la capacidad de aprender de otro estudiante? 100 puntos de Gryffindor por asalto deliberado a un compañero de estudios y miembro de tu propia casa. Exijo que elimines el hechizo de inmediato. ¿Tú exiges? Harry se rió. ¿Exiges? Oh, eso es muy bueno. ¿Por qué debería hacer algo que me dices que haga? Tú no eres mi madre, ni eres responsable de mí. Si lo fueras, habría tomado todas las medidas necesarias para conseguirla. Los lazos entre nosotros se cortaron, señora. McGonagall se estremeció ante el desprecio en la última palabra. ¿Cuándo sabrás que tu opinión ya no me importa? Harry continuó como si estuviera hablando del clima. No lo ha hecho desde el día en que te quedaste quieto y observaste cómo los estudiantes en tu casa destruyeban los mejores recuerdos de mi vida. Dios sabe que no tuve ninguno durante mi tiempo con los Dursley, pero claro, nadie en el mundo mágico me dio nada. Un comino sobre cómo trataban a su héroe cuando no estaba en el mundo mágico. Ahora que lo pienso, a ellos tampoco les importaba un carajo cómo me trataban a mí mientras estaba en el mundo mágico.
Lo único que les importaba era que destruya a Voldemort por ellos, para que puedan volver a sus pequeñas y felices vidas hipócritas con sus anteojeras completamente intactas y sus cerebros apagados. Para todos ustedes, yo no era más que un arma para usar contra Voldemort. McGonagall finalmente encontró su voz. Me preocupaba por usted y todavía me preocupo. Me preocupo por todos los estudiantes de mi casa, señor Potter. Usted es toda mi familia y la familia de cada uno. Nunca pensé que viviría para ver el día en que un miembro de la nobleza la casa de Gryffindor atacaría deliberadamente a otro. Entonces, ¿dónde ha estado durante los últimos 20 años, profesor? ¿Viviendo en una burbuja? ¿O tal vez debajo de una roca? La voz de Harry estaba llena de veneno. ¿Te has olvidado de Peter Pettigrew, el mortífago de Gryffindor, que traicionó a mis padres? Y no olvidemos a Perky Weasley, que era a la vez prefecto y premio anual, pero también se unió a Moldishorts y mató a Neville por el Dark Wanker. ¿Y qué pasa con el año pasado? Te quedaste allí y observaste cómo los miembros de tu supuesto noble house quemó los únicos recuerdos que tendría de mis padres y mi padrino. ¿Sabe que realmente debería pensar en cambiar el emblema de su casa del león al chacal, señora? Porque durante mi tiempo aquí en esta escuela he visto a los Gryffindor atacarse entre sí a la menor provocación y hacerlo con más frecuencia que los Slytherin. McGonagall intentó varias veces responder a esas acusaciones, pero no pudo encontrar nada para refutar lo que había dicho, dado que después de todo era la verdad. Peter Pettigrew, un compañero de Gryffindor, había traicionado a sus padres y no una sino varias veces los miembros de la casa Gryffindor se habían vuelto contra el señor Potter y lo habían rechazado o atacado abiertamente, mientras ella no hacía nada para evitarlo. Es cierto que en algunos casos lo hizo para seguir las órdenes de Albus Dumbledore, porque él dijo que haría al niño más fuerte y un líder que sería necesario cuando el Señor Oscuro regresara. Necesitaba ser fuerte para que el mundo mágico sobreviviera. Luego estaba Perky Weasley, de quien nunca habría sospechado que se uniría al Señor Oscuro, pero resultó ser una amarga decepción, tanto para ella como para su familia. En su juicio a puerta cerrada el mes pasado, fue condenado a muerte por sus numerosos crímenes. No fue necesaria ninguna coerción para lograr que enumerara sus diversos crímenes, aunque una vez que se ofreció a enumerarlos, le dieron Veritaserum para asegurarse de obtenerlos todos. Lo había hecho en lugar de enfrentar la perspectiva de tener que lidiar con Harry Potter en una sala pública. Ahora todo lo que tenían que hacer era descubrir cómo matarlo, dado que ya no había dementores para darle el beso, gracias a Potter. El ministerio estaba actualmente debatiendo hacer de la maldición asesina una forma legal de ejecución, aunque McGonagall dudaba que algo saldría de eso. Finalmente, al darse cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte tratando de apelar al sentido de lealtad de la casa, McGonagall decidió ver qué tipo de trato se necesitaría para lograr que él deshaga el hechizo. Señor Potter, ¿qué se necesita para que usted elimine el hechizo que le puso a la señorita Granger? Puede que a usted no le importe su educación mágica, pero a ella sí. Y sus acciones en este momento no son mejores que las de ellos el año pasado. Le he quitado algo que ella valora. Es posible que no podamos restaurar todo lo que fue destruido, pero no hay necesidad de que caigas tan bajo como ellos. Eres mejor que eso. Una lástima que no se te ocurrió el año pasado antes de que me creyeras capaz de asesinar a uno de mis amigos. O antes de que permitieras que tu casa prendiera fuego a mis cosas. La expresión en el rostro de Harry era de desprecio, pero luego pareció pensativo. Después de unos momentos de silencio, él le dijo: Está bien, se lo quitaré, pero solo si ella cumple con mis condiciones. Instantáneamente sospechosa, McGonagall preguntó: ¿Qué condiciones? Oh, no te preocupes, no será nada peligroso. Harry se rió. Ella simplemente tiene que levantarse frente a toda la escuela a la hora de la cena el viernes y hacer el juramento mágicamente vinculante que les daré y tendrá que hacerlo sobre su magia, y no puede alterar el juramento de todos modos. ¿Por qué no mañana en el desayuno o incluso ahora, frente a mí? Exigió McGonagall. ¿Por qué hacerla sufrir durante una semana entera? El rostro de Harry adquirió una expresión fea. No me hables de sufrimiento.
Ella no estará sufriendo. Granger no sabe nada sobre el sufrimiento y tú tampoco. Sufrir es pasar un año en Azkaban con los dementores cuando eres inocente. Sufrir es gastar los primeros 10 años de tu vida durmiendo en un armario y siendo golpeado o muerto de hambre por cosas que hizo tu primo o por hacer magia accidental. Sufrir es ver a tu padrino caer a través del velo en el departamento de misterios y saber que fue al menos en parte culpa tuya. Él estaba ahí. Harry subió las escaleras furioso, antes de que a McGonagall se le ocurriera algo que decir. ABC 123 ABC 123 A BC 123 ABC 123 A BC 123 Como los rumores en Hogwarts son uno de los mejores en el mundo mágico, antes del viernes, todos los estudiantes sabían que Harry Potter había maldecido a su ex mejor amiga Hermione Granger para que ya no pudiera ver las palabras en una página impresa y por qué. Tampoco, como también descubrieron, sabía leer notas escritas a mano, ni las suyas ni las de cualquier otra persona. Los rumores también informaron que ni siquiera Dumbledore pudo descubrir qué hechizo había usado Potter y que se habían intentado todas las posibles contramaldiciones sin éxito. Los Ravenclaw y Slytherin habían disfrutado viendo a Granger ponerse cada vez más nerviosa a medida que avanzaba la semana porque no podía leer. Granger asistía a clases, pero no podían entender por qué lo hacía. No era como si fuera capaz de sacar nada de las clases, hasta que pudiera leer de nuevo. Los profesores habían tratado de encontrarle lectores entre los Ravenclaw para que no se quedara atrás, así como alguien que corrigiera la tarea que había hecho con una dictadora, pero siempre encontraban excusas válidas para no hacerlo. Ninguno de los estudiantes de Slytherin o Ravenclaw realmente le tenía mucho cariño. A los Slytherin no les agradaba porque constantemente superaba sus puntuaciones. Y los Ravenclaw por la arrogancia con la que hacía alarde de sus conocimientos y su certeza de que todas las respuestas de la vida se podían encontrar en los libros. Sabían que este no era el caso. Los Ravenclaw sabían que siempre había cosas nuevas que aprender y que a veces la información antigua tenía que ser revisada o eliminada cuando aparecía algún hecho nuevo que la contradecía. Por eso rara vez o nunca se colocaban en una posición de poder en el ministerio o en cualquier otro lugar. No les gustaba parecer tontos como si el ministro Fudge estuviera mirando ahora mismo después de sus errores con Potter y su propio asistente. Los estudiantes de Ravenclaw y Slytherin también habían disfrutado viendo el espectáculo presentado por los otros Gryffindors y Potter mientras hacían repetidos intentos de lograr que deshiciera la maldición que le había puesto a Granger. Había sido interesante verlo interrumpirlos con unas pocas palabras bien elegidas. Ron Weasley, el novio de Granger, había sido especialmente persistente y durante 2 días había lucido una piel de color verde intenso y cabello plateado, así como una tendencia a decir cosas halagadoras sobre los Slytherins cada vez que uno estaba cerca. Los Slytherin se dieron cuenta rápidamente de esto y se habían quedado con Weasley para que esto sucediera. Debido a que Granger no podía leer la palabra escrita, varios estudiantes de sexto y séptimo año de Gryffindor, incluido su novio Weasley, se habían visto obligados a ser lectores para ella y ella se había vuelto muy quejosa y brusca cuando no lo hacían correctamente. La mayoría de ellos se negaron a hacerlo nuevamente después de la primera vez y la profesora McGonagall no tenía forma de exigir que los estudiantes de otras casas lo hicieran. Un par de los Ravenclaw más compasivos se habían ofrecido a corregir la tarea de Granger para las clases que compartían con ella el miércoles, pero se fueron rápidamente y se negaron a hacerlo nuevamente cuando Granger les gritó que estaban equivocados acerca de un error en su tarea. Los Ravenclaw tampoco pudieron evitar sacudir la cabeza consternados ante la estupidez de los Gryffindor. Siguieron intentando que Harry Potter los perdonara en su horario y no en el suyo. Los Gryffindor seguían diciendo cosas como supéralo, ya está hecho y debes seguir adelante. Sin embargo, los Ravenclaw, o al menos la mayoría de ellos, habían adoptado un enfoque diferente. Si bien no eran expertos en cosas que involucraban emociones como los Hufflepuffs, quienes también estaban siendo excluidos por Potter, estaban de acuerdo con ellos en una cosa. El perdón, si es que iba a suceder, tenía que estar en el cronograma de Potter, no en el de ellos.
Nadie podría mantener este nivel de ira para siempre, a menos que estuviera siendo avivado constantemente y los Gryffindors ciertamente estuvieran avivando el fuego que mantenía su ira encendida. ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 El miércoles, antes de que pudiera salir de la clase de transformaciones, Harry escuchó a McGonagall gritar: Potter, por favor quédese atrás. Señor Crabbe, dígale a Hagrid que el señor Potter llegará tarde a clase. Suspirando, Harry se alejó de la puerta y fue a apoyarse contra la pared más cercana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Una vez que el salón estuvo vacío, la profesora McGonagall le dijo: al director le gustaría verte en su oficina. ¿Cuándo? Harry preguntó, nada complacido por la perspectiva. Ahora. Suspirando de nuevo, Harry siguió al profesor de transformaciones hasta la oficina del director. ¿Alguna idea sobre lo que quiere discutir? El director no me confió la razón por la que quiere verlo, señor Potter. McGonagall le dijo secamente. Probablemente quiere disuadirme de hacer que Granger haga ese juramento. Reflexionó Harry cuando llegaron frente a la gárgola que custodiaba la oficina de Dumbledore. Pepper Diablillo, le dijo McGonagall a la gárgola y ésta se hizo a un lado. Después de esperar varios minutos a que el joven subiera las escaleras giratorias, McGonagall finalmente ordenó: sube, Potter. No querrás hacer esperar al director. Harry le dio una mirada amarga antes de dirigirse hacia la escalera giratoria. Aunque McGonagall lo escuchó murmurar nariz marrón cuando pasó junto a ella. Cuando llegó a lo alto de las escaleras, Harry se reclinó contra la pared para esperar. Tenía curiosidad por ver cuánto tiempo le tomaría a Dumbledore que agotarse la paciencia y abrir la puerta a él mismo. Estaba bastante contento de quedarse allí todo el día. No tenía nada mejor que hacer con su tiempo después de todo, no era como si quisiera ir a ninguna de sus clases y si había algo que Azkaban le había enseñado era paciencia. Su reloj mostraba que habían pasado 15 minutos antes de que se abriera la puerta de la oficina de Dumbledore. Habría pensado que el viejo podría aguantar más, pero aparentemente no. «Entra, Harry», preguntó Dumbledore mientras daba un paso atrás desde la puerta. «Para ti es el señor Potter», Harry le recordó al anciano. Luciendo decepcionado, Dumbledore repitió: «Adelante, señor Potter». Harry se sentó en la silla más cercana y no dijo una palabra más. Dumbledore fue y se sentó detrás de su escritorio. Agitando su varita apareció un juego de té sobre el escritorio y Harry pudo ver vapor saliendo de la tetera. Tomando la tetera y una taza, Dumbledore preguntó: ¿quieres un poco de té? Harry negó con la cabeza y continuó mirando la foto en la pared de Phineas Nigellus, exdirector de Hogwarts y tío abuelo de su padrino Sirius Black. Dumbledore sorbió lentamente su té esperando que el joven Potter hablara. A pesar del hecho de que Harry lo había hecho venir y abrir la puerta cuando no tocaba, Dumbledore sabía que el chico en general estaba impaciente como todos los jóvenes. Solo con la madurez se adquiría paciencia. Dumbledore estaba tomando su segunda taza de té y Harry todavía no había desviado su atención de la foto del tío de Sirius Black. Phineas había hablado con el niño varias veces pidiéndole que mirara algo más, pero Harry simplemente continuó mirándolo sin decir una palabra. Finalmente Phineas se cansó y trató de dejar su foto y descubrió que no podía. Volviendo su atención al director actual, exigió: «Dumbledore, haz que me libere». Dumbledore se volvió hacia el retrato de Phineas. «¿Hacer quien te libere? Potter. De alguna manera se las ha arreglado para limitarme a mi retrato». «Señor Potter, ¿ha confinado a Phineas a su retrato?» Dumbledore le preguntó al joven. «Sí», le dijo Harry. «¿Por qué hiciste eso?» Dumbledore quería saber. «En parte porque no me gustaba la forma en que él siempre me miraba con desprecio y en parte porque quería ver si podía», le dijo Harry al director, quitando su atención del retrato por un momento. «¿Por qué querría confinar a las personas en los retratos a sus marcos, señor Potter?», preguntó Dumbledore. «Porque estoy cansado de que me espíes a través de ellos». Harry le dijo. «No sé si los otros estudiantes se han dado cuenta de cómo siempre sabes lo que está pasando, pero yo sí».
Tuve mucho tiempo para pensar en Azkaban, cuando los dementores no intentaban volverme loco. No uso los retratos para espiar a los estudiantes ni a nadie más. Dumbledore lo negó. La expresión en el rostro de Harry le dijo al director que no le creían, incluso antes de decir, tira del otro, tiene campanas. Harry, por favor libera a Phineas. Preguntó Dumbledore, ganándose otra mirada asesina del joven frente a él. Volviendo su atención al hombre del retrato, Harry dijo, escúchame, Nigellus. Espero que le pases la voz a los otros retratos en esta escuela. Si alguno de ustedes intenta espiarme, confinaré a todos. Usted a los marcos en los que se encuentra actualmente. ¿Está claro? No puedes impedirnos que cuidemos de Hogwarts y de quienes están dentro de ella. Phineas respondió con altivez. No tengo intención de hacer daño a Hogwarts ni a quienes están dentro de ella siempre y cuando me dejen en paz. Harry respondió fríamente. Te sugiero que recuerdes eso y si quieres tener una idea de lo que puedo hacerle a los de tu especie, te sugiero que vayas a Grimmauld Place y eches un vistazo al retrato de la madre de Sirius. Señor Potter, no amenace los retratos con daño. Dumbledore le advirtió. Harry le dio una mirada amarga. Mientras se mantengan al margen de mis asuntos, no tendrán que preocuparse por lo que podría o no hacer. Antes de que la situación pudiera salirse completamente de su control, Dumbledore sacó a relucir el asunto del que quería hablar con Harry. Señor Potter, le pedí que viniera para solicitar que eliminara la maldición que le puso a la señorita Granger, sin obligarla a hacer ese juramento que usted escribió. No. ¿Por qué quiere sacar a la señorita Granger de tu vida? Dumbledore quería saber. Ella es tu amiga, era. Harry interrumpió. Ella era mi amiga. Ya no lo es y nunca lo volverá a ser. Harry, no puedes dejar que esta ira te consuma. Comenzó Dumbledore. Eso es parte de lo que llevó a Voldemort por el camino oscuro que recorrió. Todos queremos ayudarte a superar tu ira, pero tienes que dejarnos entrar antes de que pueda comenzar la curación. No debes separarte de aquellos a quienes una vez se llaman amigos. Enojarse y estar solo no es forma de vivir para nadie. He estado solo toda mi vida, respondió Harry. ¿Por qué el futuro debería ser diferente? Dumbledore suspiró, sabiendo que él era responsable de que Harry sintiera que siempre había estado solo. En retrospectiva, como los muggles tenían la costumbre de decir, siempre es 20/20. Nunca lo había entendido hasta ahora. Ahora, cuando miró hacia atrás, pudo ver todos los errores que había cometido con el joven Harry, cuando en ese momento había pensado que era lo mejor para todos los involucrados, incluido el joven Harry Potter. Lamentó su decisión de dejar a Harry con los Dursley, pero había sido la única manera de mantenerlo a salvo, aunque sabía que no lo amarían. No, si fuera honesto consigo mismo aunque sabía que lo odiarían. Había creído que una vez que Harry llegara entre los de su propia especie, podrían compensar lo que Harry no había obtenido de los Dursley, pero eso tampoco había funcionado como lo había planeado. Sacudiendo levemente la cabeza, Dumbledore volvió al tema en cuestión. Harry, alfarero. El tono de voz del joven le advirtió que no volviera a utilizar su nombre de pila. La señorita Granger cometió errores. El director lo intentó de nuevo. Ella está tratando de compensarlos. ¿Cómo? ¿Metiendo las narices en mis asuntos privados? Harry no podía creer que el viejo fuera tan tonto. Le dije que se mantuviera alejada de mis asuntos y que sería cortés con ella siempre que se tratara de asuntos escolares. Pero no, la señorita Sabelo todo tiene que saberlo todo, incluso cuando no sea asunto suyo. Le di 2 advertencias más, cuando cruzó la línea, pero todavía no podía entenderlo, no meter sus malditas narices en mis asuntos. Ahora está aprendiendo la lección y una vez que haya hecho su juramento. El viernes le devolveré lo que le quitaron. Ya no tendré que preocuparme por lidiar con sus intentos de recuperar mi amistad porque su propio juramento la mantendrá bajo control y si no es así, entonces podrá regresar al mundo muggle. Potter, perdimos demasiadas brujas y magos durante los 2 reinados de terror de Voldemort. Señaló Dumbledore con calma. No podemos darnos el lujo de perder a una joven bruja del calibre de la señorita Granger.
Por favor, reconsidere los términos del juramento que quiere que ella haga. No. ¿Por qué quieres expulsarla de nuestro mundo? No me importa si ella deja tu mundo o no. Harry se sintió complacido ante la mirada decepcionada en el rostro de Dumbledore. Acostúmbrate, viejo. Esta vez soy yo el que manda, no tú. Me di cuenta hace mucho tiempo, que prácticamente tienes que golpear a Granger en la cabeza con un ladrillo, para conseguir que le lleven a casa algo en lo que no quiere pensar. Bueno, este es mi ladrillo y de ahora en adelante, cada vez que ella piense en al acercarse a mí, ese ladrillo le golpeará en la cabeza, recordándole lo que le costará si lo hace. Hay maneras más fáciles de transmitir tu punto de vista. Señaló Dumbledore. La señorita Granger es una joven inteligente y razonable. La expresión en el rostro de Harry era de incredulidad. Formas más fáciles de hacerle entender a la bruja que todavía está tratando de liberar a los elfos domésticos, a pesar de que ellos le han dicho repetidamente que no quieren ser libres y que si son liberados morirán. Sepa que para los elfos domésticos, ella es Voldemort. Hablan de ella con miedo en sus voces, llamando a Granger ella y ella. La evitan como a la peste. Le han dicho repetidamente que se dé por vencida porque está causando más daño que bien y que está aterrorizando a los elfos domésticos, pero se rendirá, no. Ella cree que sabe mejor que nadie qué es lo mejor para los elfos domésticos y está actuando de la misma manera conmigo. Le dije que me dejara en paz, a menos que se tratara de asuntos escolares, pero ella, no. Eso no es inteligencia, es terquedad. Bueno, ella misma se lo ha buscado y ahora pagará por lo que ha hecho. No alteraré ni una palabra de ese juramento. Si ella no quiere jurar, entonces envíala a casa, porque dudo que sea de mucha utilidad para el mundo mágico, a menos que quieras convertirla en una yegua de cría. ¿Hay algo que se pueda hacer para cambiar de opinión? Dumbledore quería saber. Harry ni siquiera tuvo que pensar en eso. No. Potter, todavía hay tiempo. Dumbledore hizo un último intento de todos modos. Por favor, te lo ruego, reconsidera lo que le estás pidiendo a la señorita Granger que haga. No la elimines de tu vida. Puedes descubrir que realmente la quieres allí y entonces será demasiado tarde para recuperarla. Ella fue quien me sacó de su vida, recuerda, director. Harry le recordó. Cuando pensó que yo era culpable, no pudo deshacerse de mí lo suficientemente rápido. Ahora que sabe que soy inocente, quiere que todo sea perdonado. Bueno, eso no va a suceder y será mejor que tú y ella acostúmbrate a la idea. Cuando Dumbledore no pudo pensar en nada más que decir, Harry preguntó. ¿Ya terminamos? Dumbledore asintió. Harry salió de la habitación sin mirar atrás. ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 La cena del viernes estaba llegando a su fin cuando la profesora McGonagall golpeó el costado de su vaso para silenciar el gran comedor. En el silencio que siguió, Dumbledore se puso de pie y dijo: ¿Puedo tener su atención, por favor? Se ha solicitado que todos actúen como testigos de un juramento mágicamente vinculante. Hizo una pausa por un momento con una expresión de decepción en su rostro. Señorita Granger, señor Potter, si ambos pudieran pasar al frente. El silencio en el gran comedor era tal que todos podían escuchar el golpeteo del bastón de Potter. Algunos de los estudiantes que compartían clases con Potter también notaron que en lugar de tener una luz parpadeante como solía ocurrir, la piedra verde oscuro en la parte superior del bastón de Potter tenía un brillo constante y pulsante, casi como el latido de un corazón. Todos los estudiantes observaron a Potter y Granger caminar hasta pararse frente a la mesa principal. Algunos de los estudiantes más pequeños tuvieron que estirar el cuello para ver qué estaba pasando. Mírense el uno al otro, instruyó Dumbledore. Una vez que lo hicieron, el director le dijo a Hermione: Puede comenzar cuando esté lista, señorita Granger. Hubo varios minutos de silencio antes de que Hermione mirara a su ex mejor amiga y le suplicara: Por favor, no me obligues a hacer esto. Los más cercanos a la mesa principal vieron que el rostro de Potter era una máscara en blanco, sin mostrar emoción alguna, y su voz lo dejó claro para el resto de la sala cuando dijo rotundamente: La elección es tuya, Granger. Sé que McGonagall te dijo mis términos.
Puedes aceptarlos o dejar las cosas como están. Las lágrimas llenaron los ojos de Hermione mientras sacaba su varita y la colocaba sobre las palmas de sus manos. Yo, Hermione Jane Granger, por la presente juro solemnemente sobre mi magia que nunca más me acercaré deliberadamente a Harry James Potter ni hablaré deliberadamente con él. El día que lo haga, perderé mi magia. Los estudiantes en el gran comedor jadearon cuando un aura azul rodeó a Granger y parecía estar extendiendo zarcillos hacia Potter. Yo, Harry James Potter, por la presente acepto el voto mágicamente vinculante de Hermione Jane Granger de nunca volver a acercarme deliberadamente ni a hablarme nunca más. Y te devuelvo lo que valoras por encima de todo lo demás en tu vida. Tan pronto como Potter terminó de hablar, un aura verde profunda lo rodeó y zarcillos fluyeron hacia afuera para encontrarse con los de Granger. Tan pronto como hicieron contacto, parecieron unirse y luego ambas olas desaparecieron. Que así sea, entonó Dumbledore y pudieron escuchar la nota de tristeza en su voz. El juramento ha sido dado y aceptado y ha sido presenciado por aquellos aquí reunidos. Solo espero que algún día no se arrepienta de lo que se hizo hoy aquí, señor Potter. Dudo que alguna vez lo haga. Harry le dijo antes de regresar a su asiento al final de la mesa de Gryffindor. Se me ocurrió la idea de qué hacer con Hermione de un viejo episodio de Twilight Zone donde un chico finalmente tuvo todo el tiempo del mundo para leer todo lo que quisiera, pero justo cuando estaba comenzando, rompió su único par de gafas y sin ellas estaba ciego como un murciélago. También sé que para mí quitarme la capacidad de leer sería un castigo verdaderamente horrible. Director, me gustaría hablar con usted sobre el señor Potter. McGonagall le dijo una vez que los otros jefes de casa abandonaron la oficina del director después de su reunión semanal del viernes. ¿Qué más ha hecho, Minerva? Dumbledore estaba empezando a arrepentirse de haber obligado al joven Harry a regresar a Hogwarts, pero no iba a darse por vencido ni abandonar al niño, no esta vez. Aparte del hecho de que el mundo mágico todavía necesitaba a Harry Potter, no tenía intención de cometer el mismo error que había cometido el año pasado, el que había llevado al encarcelamiento de Harry en Azkaban. Él no ha hecho nada más, Albus. Es lo que podría hacer a continuación lo que me preocupa, dadas sus acciones hacia la señorita Granger. Sin mencionar el juramento que le hizo jurar y que la obligará a mantenerse alejada de él o arriesgarse. Está perdiendo su magia. Sé que era tu intención intentar que él perdonara a sus amigos y ahora esa puerta se ha cerrado de golpe en la cara de la señorita Granger para siempre. McGonagall le dijo. No del todo, Minerva. Dumbledore le dijo. El juramento no impide que el señor Potter hable con ella y si lo hace, entonces no causará la pérdida de la magia de la señorita Granger. Es posible que podamos convencerlo de que la libere del juramento que hizo. Ella lo jura. Eso nunca sucederá. McGonagall resopló. Han pasado casi 2 meses, director, y no veo signos de que su enojo disminuya. En el mejor de los casos, ignora a sus compañeros y, en el peor, los desprecia tanto que quieren muy poco tener que ver con él. No lo hago. No creo que tu plan vaya a funcionar, Albus. Si así fuera, ya deberíamos estar viendo señales de ello. Dumbledore suspiró y se levantó de su escritorio para mirar por la ventana por un momento. Él solo necesita tiempo, Minerva. ¿Cuánto tiempo se le dará a él a expensas de los otros estudiantes? McGonagall quería saber. Porque debo decirle, director, que el primer año los Gryffindors no tendrán nada que ver con él. Se mantienen lo más lejos posible de él y varios de ellos estaban muy contentos de que iban a estar en la misma casa que Harry Potter hasta lo conocieron. ¿Les ha hecho daño? Dumbledore preguntó rápidamente. Si te refieres a si ha hecho algo similar a lo que le hizo a la señorita Granger, entonces no, pero los trata con absoluto desprecio y no tuvieron nada que ver con lo que pasó el año pasado. Los está manchando con el mismo cepillo que ha hecho. Usado para estudiantes de segundo a séptimo año y no merecen ese Albus. Son inocentes de las malas acciones de sus compañeros de Gryffindor. McGonagall le dijo. Nunca pensé que diría esto, pero puede ser lo mejor para todos si el señor Potter fuera separado de sus compañeros de Gryffindor, aunque solo fuera por su seguridad.
Dumbledore negó con la cabeza. Lo siento, Minerva, pero eso no puede suceder. Además, dudo que el señor Potter les haga algún daño físico, a menos que primero intenten hacerle daño. Puede que sea un joven enojado, pero todavía tiene un fuerte sentido del bien y del mal y hay líneas que ni siquiera él cruzará. ¿Cómo llamas a lo que le hizo a la señorita Granger sin daño físico? McGonagall no podía creer con qué calma el director estaba tomando esto. No, no lo fue, no estuvo de acuerdo Dumbledore. El daño que hizo fue emocional y tal vez mental. Si hubiera querido, creo que el señor Potter podría haber cegado fácilmente a la señorita Granger. Bloqueó su capacidad de ver la palabra escrita y para una lectora ávida como la señorita Granger eso estaba lejos. Más doloroso. Tengo que estar de acuerdo con el señor Potter en una cosa. La señorita Granger es una joven muy terca y es muy difícil lograr que cambie de opinión sobre algunas cosas. Además, está completamente convencida de que sabe qué es lo mejor para quienes la rodean y que ella tiene derecho a entrometerse en sus vidas. Reflexionó McGonagall con su primera sonrisa de la noche, eso suena muchísimo a alguien que conozco. Dumbledore se enderezó y trató de parecer ofendido, no tengo idea de a quién podrías estar hablando. ¿Estás seguro? Bromeó McGonagall, ampliando su sonrisa. ¿Podemos volver al asunto que nos ocupa? Preguntó Dumbledore. Como decía, todo lo que hizo el señor Potter fue causarle a la señorita Granger una angustia emocional severa, probablemente igual a la que ella le causó cuando destruyó el álbum de fotos que contenía las únicas fotografías que tenía de sus padres. Seguramente fue mucho mayor, Albus. McGonagall protestó. El castigo no se ajustaba al delito simplemente por levantar un libro de una mesa. Pero en última instancia, no creo que la estuviera castigando por eso. Creo que fue solo el detonante. Creo que la estaba castigando por destruir su álbum de fotos. Dumbledore respondió. Ella sabía cuánto significaban esas fotografías para él y también sabía cuánto le dolería verlas destruidas por alguien a quien consideraba su amigo. Del mismo modo, el señor Potter sabe cuánto le encanta leer a la señorita Granger. Y sabía cuánto le dolería no poder hacer eso. McGonagall admitió que probablemente tenía razón. Sigo pensando que su castigo final superó con creces cualquier crimen que ella pudiera haber cometido. Él fue el primer amigo de la señorita Granger aquí y sé cuánto quería ella reconciliarse con él y recuperar esa amistad. Y es por eso que tiene que quedarse en los dormitorios de Gryffindor. Dumbledore le dijo. Necesita superar su ira hacia sus compañeros de estudios y el mundo mágico en su conjunto y no puede hacerlo si le permitimos esconderse de nosotros. Es importante que el joven Harry permanezca en el mundo mágico. Él también lo es. Es importante perder. Sigues diciendo eso, Albus, pero en comparación con los futuros magos y brujas de nuestro mundo, ¿por qué es tan importante? Si esto sigue así, es posible que perdamos a estos estudiantes y se vayan a otras escuelas, si no deciden darlos completamente su educación. Ella señaló. Dime por qué es tan importante. Dumbledore suspiró y encontró su mirada, el brillo por una vez desapareció de sus ojos. Parte de lo que estoy a punto de contarles es confidencial, conocido solo por aquellos en el Departamento de Misterios y algunos miembros de alto rango de Luizengamot. ¿Sabías que el número de nuevos magos y brujas que nacen está disminuyendo lentamente y que el mundo mágico está básicamente estancado? ¿De qué estás hablando? McGonagall sabía lo que significaba la palabra, pero no veía cómo se relacionaba con el tema actual en discusión. Sé que debido a las muertes causadas por los dos últimos señores oscuros, la población del mundo mágico en su conjunto podría estar disminuyendo, pero no tenía idea de que la tasa de natalidad estaba disminuyendo. La endogamia entre magos y brujas ha provocado que disminuya la tasa de natalidad de niños con habilidades mágicas. Albus le dijo simplemente. Cada día nacen más Skrulls. Seguramente la infusión de hijos de muggles y mestizos puede contrarrestar eso. McGonagall pareció sorprendida de que las cosas pudieran estar tan mal como había indicado.
No es algo que sea obvio a simple vista todavía, comenzó a explicar Dumbledore, pero como jefe de Wizengamot, entre otras cosas, puedo echar un vistazo a las estadísticas de nacimientos, y lo hice hace unos 40 años, cuando comencé a notar una disminución en el número de brujas y magos que asistían a Hogwarts. También consulté con los directores y directoras de otras escuelas europeas, y también mostraban números pequeños pero en constante disminución, más de lo que podría explicarse por las acciones de Grindelwald y sus seguidores o incluso ahora Voldemort y sus seguidores. Aunque los sangre pura no lo admitirán, los nacidos de Muggles y aquellos con una herencia mágica mixta lo superan con creces y es entre los sangre pura donde el declive es más obvio y en los niños son algunos de los más débiles mágicamente. Existe cierta especulación entre algunos miembros del Departamento de Misterios junto con varios otros departamentos de que más de nuestra especie deberían ser capaces de realizar magia sin varita dados los niveles de poder registrados para ellos cuando comienzan su primer año de escuela. También se ha observado que entre las familias de sangre pura que se niegan siquiera a considerar casarse con hijos de muggles o mestizos, el número de squibs está aumentando constantemente debido a la endogamia. ¿Tienen alguna idea de qué está causando esto? McGonagall quedó atrapada en lo que estaba escuchando. Rápidamente se dio cuenta de las implicaciones detrás del hecho de que cada generación de brujas y magos parecía ser un poco más débil que la anterior. Varios factores, le dijo Dumbledore. ¿Sabías que la mayoría de los hijos de muggles, a menos que se hayan casado con miembros de familias mágicas o sean claramente poderosos, abandonan el mundo mágico a los pocos años de graduarse de Hogwarts, Beauxbatons o Durmstrang? ¿Por qué querían hacer eso? McGonagall no se había dado cuenta de esto. Discriminación. Dumbledore le dijo simplemente. Hace unos 100 años, los sangre pura de la época, al darse cuenta de que los nacidos de muggles estaban creciendo en número y rápidamente los superarían en número, implementaron una legislación que limitaba las ocupaciones que podían realizar los nacidos de muggles, porque tenían miedo de perder su poder. Se las arreglaron para excluirlos de la mayoría de los puestos de poder en el ministerio, por lo que no pudieron hacer nada para realizar cambios. Dumbledore le dijo. Algunos de los que han abandonado la comunidad mágica aquí han emigrado a Estados Unidos o Australia, donde hay muy poca distinción entre nacidos de muggles y sangre pura, para que puedan ejercer todo su potencial. ¿Y no se ha hecho nada para intentar revertir estas leyes? McGonagall no podía creer que la comunidad mágica pudiera ser tan miope. Cada vez que alguien reconoce lo que la discriminación de los hijos de muggles está haciendo en nuestro mundo y trata de promulgar una legislación para relajar o eliminar esas restricciones, los sangre pura intervienen y lo bloquean. Dumbledore sacudió la cabeza ante la pura estupidez de aquello. En cuanto a qué está causando que los niveles de magia disminuyan entre nuestros estudiantes en lugar de aumentar, además de la endogamia, todo lo que tenemos son conjeturas. Toda la magia accidental no tiene varita y, aunque generalmente está impulsada por la emoción, es bastante poderosa. Podría ser así como nuestros estudiantes se les enseña, las varitas mismas, o tal vez una combinación de ambas. Estamos forzando su capacidad de hacer magia sin varita para que sigan un camino de palabras y gestos específicos para que funcionen y para que el poder que usan fluya a través de las varitas en lugar de fluir en el camino. Quería hacerlo. Si bien todo esto es motivo de preocupación, añadió McGonagall, eso todavía no explica por qué el señor Potter es tan importante. Hay varias razones. Dumbledore le dijo. La primera es que, como destructor de Voldemort, tiene mucha influencia y, aunque no le gusta la idea, está en condiciones de hacer cambios e incluso haber abolido esas leyes que impiden que los nacidos de muggles puedan hacer cualquier contribución real en nuestro mundo para que se queden. Sin mencionar que sería bueno verlo casarse y sentar cabeza con una joven y agradable bruja. Y posiblemente engendrar algunos hijos mágicamente poderosos. Sí, existe eso. Dumbledore estuvo de acuerdo, como si la idea recién se le hubiera ocurrido, pero McGonagall no se dejó engañar. ¿Alguna otra razón?
Solo uno más, si en algún momento podemos convencerlo de que se convierta en maestro en Hogwarts, podría ayudar a nuestros primeros años a comenzar a aprovechar su magia sin varita, lo que podría llevarlos a volverse más poderosos mágicamente cuando alcancen la madurez mágica. De lo contrario, según las mejores conjeturas hechas por aquellos que han estado estudiando esto y también teniendo en cuenta todas las poderosas familias mágicas que se perdieron durante los tiempos de Grindelwald y Voldemort, nos faltan quizás 200 años para que nazca lo único que existe en el mundo. El mundo mágico será un desastre. La expresión de Dumbledore era sombría cuando dijo esto. Así que una vez más necesitamos lograr que el Sr. Potter se convierta en la salvación del mundo mágico sin decirle por qué. McGonagall concluyó con aspereza. Me temo que sí, estuvo de acuerdo Dumbledore. Si supiera que la existencia de toda nuestra raza depende de que él permanezca aquí, dado su nivel actual de ira, correría lejos y rápido y ese sería el fin de los magos. ABC 123 ABC 123 A BC 123 ABC 123 A BC 123 Un gran sobresellado que de repente cayó sobre la mesa frente a él sobresaltó a Harry. Levantó la vista y vio un búho real gris posándose sobre la mesa frente a él. Le ofreció a la lechuza un poco de su tocino mientras le daba la vuelta al sobre con cuidado. El frente del sobre acababa de tener Harry Potter escrito en él y la letra parecía familiar y el sobre parecía estar lleno. Sin embargo, dado que no esperaba nada, Harry hizo varios hechizos de detección en busca de maleficios, trampas o cualquier otra sorpresa desagradable. Recordaba muy claramente las cartas con trampas explosivas que Granger había recibido durante su cuarto año después de que saliera el artículo de Skeeter sobre ella y sospechaba que los enojados Gryffindors podrían haber decidido intentar hacerle lo mismo a él. Como los hechizos no detectaron nada peligroso, Harry abrió el sobre con un cuchillo cercano y vertió el contenido sobre la mesa. Había varios artículos recortados y una pequeña nota. Un rápido vistazo a la nota le recordó a Harry la petición que le había hecho a Alex después del intento de Fudge de otorgarle la Orden de Merlín hace unas semanas. Le pidió que le enviara copias de cualquier artículo que sugiera sobre el intento del ministro de otorgarle ese premio y sus consecuencias, ya que no quería tener que rastrear cada historia / artículo personalmente. Tenía curiosidad por saber si alguno de los reporteros informaría lo sucedido con precisión o si le daría su propio giro personal. Si tuviera que juzgar por las miradas de sus compañeros de estudios durante los últimos días, entonces algunos de los reporteros le habían dado su propio giro personal, o no les gustaba escuchar la verdad sobre ellos mismos. Esperaba que Rita Skeeter llevara a cabo su propia campaña de desprestigio personal, especialmente después de que él la descubriera como animaga. Estaba dispuesto a apostar que a ella le resultaría mucho más difícil llegar a lugares donde no debería estar, dado que probablemente se habían colocado barreras anti-animagi en todo el ministerio y en cualquier otro lugar donde alguien quisiera mantenerla fuera. Se preguntó si ella lograría salir de prisión. El artículo de arriba parecía ser la portada completa del diario El Profeta y el titular decía: Niño que vivió acusa a ministro y ministerio de corrupción. Y en un titular más pequeño: Fudge acusado de saber sobre el regreso de el que no debe ser nombrado durante más de un año antes de anunciarlo al público. En realidad, reflexionó Harry, mientras hojeaba el artículo, acusé a todo el mundo mágico de ser corrupto, no solo al idiota Fudge. Aunque acertaron en la segunda parte. Ciertas secciones le llamaron la atención como: el niño que vivió y destruyó Voldemort, se negó a aceptar la orden de Merlín de Fudge, ministro Fudge acusado por el niño que vivió de saber sobre el regreso del Señor Oscuro desde el final del torneo de los Tres Magos. Boyd Oliver acusa al ministro y al ministerio de enviar a más de una persona inocente a la cárcel al no utilizar todas las herramientas a su disposición para llegar a la verdad. Harry notó que ninguno de los reporteros mencionó que había acusado al mundo mágico de hipocresía o el hecho de que les había dicho que habría abandonado el mundo mágico para lidiar con Voldemort por su cuenta, si no hubiera sido por esos que no podían defenderse contra el Señor Oscuro y el hecho de que quería justicia para aquellos que el bastardo había matado.
La mayoría de los recortes eran prácticamente idénticos, aunque algunos contenían llamados a la renuncia de Fudge y otros querían una investigación del sistema de justicia del ministerio, dado que al menos 4 personas inocentes habían sido enviadas a Azkaban en los últimos 100 años. Dudaba que algo saldría de eso, y dada la forma bastante conveniente que tenía el mundo mágico de ignorar cualquier cosa que no los afectara directamente, al menos ahora no tendrán que preocuparse por los dementores. Harry pensó para sí mismo. Me pregunto si emplearán magos regulares o intentarán encontrar algo tan malo como los dementores para proteger la isla. El único artículo que informó con precisión lo ocurrido en la ceremonia de premiación fue el quisquilloso, pero incluso ellos habían pasado por alto la intención de Harry de dejar el mundo mágico a fin de año. Supuso que no podían concebir que ningún mago quisiera vivir en un mundo no mágico. Bueno, les esperaba un duro despertar. Harry miró su reloj y suspiró, era hora de la transformación. Al parecer, Dumbledore había decidido que era hora de intensificar sus intentos de reintegrar a Harry al mundo mágico, porque ahora en algunas de las clases les habían asignado un compañero de estudio. Le habían dado a Ginny Weasley como socia. La forma en que se explicó en la primera clase fue que era para ayudarlos a aprender y a trabajar juntos sin conflictos antes de salir al mundo real. El mundo real de hecho. Harry refunfuñó mientras se dirigía a clase. Estos tontos no saben absolutamente nada sobre el mundo real. Era uno de los últimos de la clase, pero eso no le importaba, aún así tomó asiento en la última fila. Ginny, que se había sentado en un escritorio en una de las filas del medio, lo miró enojada y le hizo un gesto para que se uniera a ella. Cruzando los brazos y recostándose contra la pared, Harry se limitó a mirarla con un rostro inexpresivo. Ginny volvió a hacer un gesto, pero Harry permaneció donde estaba. Cerrando su libro de golpe de una manera que se habría ganado una mirada furiosa de Hermione por su maltrato a un libro, Ginny agarró sus cosas y caminó hacia el fondo del salón de clases. Ya que estuve aquí primero, deberías haberte unido a mí. Ginny gruñó en voz baja y enojada. ¿Y por qué querría hacer eso? Harry respondió rotundamente. Soy tu compañero en esta clase, ¿recuerdas? Ginny pisoteó con el pie debajo del escritorio, asegurándose de poner el tacón de su zapato en el pie de Harry. No por mi elección, Harry no estuvo de acuerdo secamente. Antes de que Ginny pudiera decir algo más, desde el frente de la sala, la profesora McGonagall preguntó. ¿Hay algo que desee compartir con la clase, señorita Weasley? Ginny miró hacia el escritorio y dijo suavemente. No, profesora McGonagall. Señor Potter. La profesora McGonagall quería saber. ¿De verdad quiere que responda a eso, profesor? Harry preguntó con una sonrisa en su rostro. Solo si se trata de esta clase, le dijo McGonagall con rigidez. Entonces usted ha respondido a su propia pregunta, señora. Harry no se molestó en ocultar su sonrisa. Decidida a no permitirle tener más control sobre su clase, la profesora McGonagall regresó al frente del salón de clases y comenzó la lección. Al final de la clase, McGonagall asignó 2 pies de pergamino que debía entregar la siguiente clase sobre cómo hacer una transfiguración permanente y las razones por las que el hechizo podría fallar y cada compañero debía hacer solo una parte de la tarea. Estaban detrás del grupo que se dirigía hacia la torre norte y adivinación cuando Ginny preguntó. ¿Quieres reunirnos en la biblioteca después de cenar para hacer esta tarea? Harry se encogió de hombros. No me importa. No tengo intención de hacer ninguna de las partes de la tarea. Harry fue tomado por sorpresa cuando un avance pelirroja que gritaba lo empujó contra la pared. Ya estoy harto de tu actitud. Él solo la miró fijamente sin decir una palabra y eso enfureció aún más a Ginny. Gruñendo, sacó su varita y le apuntó. Puede que a ti no te importe tu futuro, pero a mí me importa el mío. Dado que eres mi compañero en transfiguración, tu falta de participación afecta mi calificación y mi futuro. Ahora estarás en la biblioteca esta noche después de cenar preparado para estudiar nuestra tarea. O te prometo que haré de tu vida un infierno. ¿Ya has hecho eso, Weasley, recuerdas? Harry hizo un gesto y Ginny fue arrojada contra la pared y su varita cayó al suelo a varios metros de distancia. Tú y toda tu traidora familia me condenaron al infierno el año pasado.
¿Qué más crees que puedes hacer? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Patear como un niño pequeño cuando no se sale con la suya? Nada de lo que me amenaces puede ser peor que lo que me hiciste el año pasado. Me debías tu vida. Te salvé la tuya durante tu primer año aquí, ¿recuerdas? Y casi pierdo la mía en el proceso cuando fuiste lo suficientemente estúpido como para escribir en un diario maldito, en lugar de hablar con él. Tus compañeros o tu familia sobre tus problemas al tratar de encajar en Hogwarts. ¿De verdad fuiste tan estúpido? ¿Que podrías olvidar que los objetos encantados podrían ser peligrosos? Luego, una vez que te diste cuenta de lo que estaba pasando, no se lo dijiste a nadie. Estabas tan avergonzado ante la idea de que yo descubriera lo que habías estado haciendo, o que Tom pudiera decirme que estabas enamorado infantil de mí, que robaste el diario, en lugar de dejármelo. Si me lo hubieran dejado a mí, podríamos haber resuelto el problema antes de que casi te maten debido a tu maldito ego y a tu negativa a obtener la ayuda que necesitabas para detenerlo. Podría entender que un nacido de mugles cometiera ese amable error ya que no sabrían que los objetos encantados pueden ser peligrosos, pero no alguien que haya vivido en el mundo mágico toda su vida. Harry hizo una pausa por un momento, luego volvió al tema de lo que originalmente había intentado decir. Incluso con la deuda de vida colgando sobre tu cabeza, en lugar de tratar de ayudarme o estar a mi lado, te uniste al resto de los de tu especie y me condenaste sin siquiera escucharme. Las deudas de vida que tú y tu padre me deben nunca ser pagado, porque no aceptaré nada de ti nunca más. ¿Qué sucede, me pregunto, cuando una deuda de vida no se paga durante generaciones? ¿Toda tu familia eventualmente perderá su magia? Sé que si la deuda de tu padre permanece sin pagar, se transmite a todos sus hijos para que uno de ellos los redima. Eso significa que usted y sus hijos, si tienen alguno, tendrán dos deudas de vida sin pagar, no solo una. Más bien imagino que eventualmente habrá algún tipo de estigma, si el mundo mágico no hace la vista gorda como suele hacer con la mayoría de las cosas. Disfruta tu vida, Weasley, que sea larga y una miseria total. Desde su posición en el suelo, Ginny miró fijamente la espalda de Harry mientras él se alejaba, no hacia adivinación, sino en la dirección opuesta. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras buscaba su varita. Había querido provocar una reacción y la había conseguido, solo que no era la que quería. Si bien no había molestado a Harry durante los últimos 2 meses como todos los demás lo habían hecho y seguían haciéndolo, Ginny había esperado que el tiempo y su tranquila presencia de apoyo aliviarían la ira de Harry hacia ella, pero eso no había sucedido. Harry la había tratado como si ella no existiera en su mayor parte. En otras ocasiones tenía la sensación de que él pensaba que debería haberla dejado en la cámara secreta hace 5 años. Bueno, ella no se estaba rindiendo. Puede que ahora la odiara, pero él era suyo y ninguna otra bruja iba a arrebatárselo, hombre. ABC 123 ABC 123 A BC 123 ABC 123 A BC 123 ABC 123 Ginny no volvió a ver a Harry hasta la cena. Estaba sentado al final de la mesa de Gryffindor con la atención fija en las páginas del libro que estaba leyendo. Ella comenzó a acercarse para disculparse por su comportamiento anterior, pero Ron la interceptó. Ginny, siseo, no hagas olas ahora. Según lo que escuché de McGonagall, el reemplazo de Firebolt estará aquí mañana. Necesitamos dárselo y traerlo de regreso al equipo de Quidditch antes de ese juego. Contra Slytherin la próxima semana. Si lo haces enojar más de lo que está ahora, se negará a jugar y no quiero vernos aplastados como lo hicimos en el juego del año pasado que fue vergonzoso. Sin mencionar el hecho que Draco Malfoy era realmente repugnante por la forma en que se regodeaba por el hecho de haber conseguido el soplón antes que tú. ¿Qué te hace estar tan seguro de que querrá jugar Quidditch para Gryffindor? Preguntó Ginny. Quiero decir, dado que odia a toda nuestra casa en este momento, ¿por qué crees que querría ayudarnos a vencer a Slytherin? Le encanta volar y le encanta jugar Quidditch. También odia a Malfoy. Ron le recordó. Incluso si no podemos conseguir que juegue como buscador en ninguno de los otros juegos, estoy seguro de que podemos convencerlo de que juegue contra Slytherin.
Y estoy seguro de que una vez que lo tengamos de regreso en una escoba, querrá seguir jugando y la copa de Quidditch será nuestra una vez más. Ginny simplemente sacudió la cabeza ante las prioridades de su hermano mientras se dejaba llevar. Hermione tenía razón. Ron estaba loco por el Quidditch. Estaba segura de que si muriera mañana, los últimos pensamientos de Ron probablemente no serían sobre su familia, probablemente serían sobre los Chudley Cannons y si tendrían o no una temporada ganadora y lamentaría el hecho de que él no sería capaz de verlo. Mientras cenaba, Ginny observó a Harry y trató de decidir qué le iba a decir para que no la congelara de nuevo. Tendría al hombre con el que había soñado tener desde que era una niña y había oído hablar de Harry Potter por primera vez. Aunque cometió algunos errores al principio, sabía que a él le gustaba o más bien le gustaba hasta que ella se volvió contra él el año pasado. Solo necesitaba ver que esta vez sería diferente. Necesitaba que él viera que se había arrepentido de lo que había sucedido el año pasado y de su participación en ello. Tenía que ver que ella no volvería a cometer los mismos errores y que era seguro para él confiar, no amarla porque nunca lo traicionaría otra vez. Moriría antes de hacer eso. ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 Potter, Colin Creevy asomó la cabeza en el dormitorio de sexto año. ¿Qué es Creevy? Harry levantó la vista del cuaderno en el que estaba escribiendo. McGonagall te busca en la sala común. Colin le dijo antes de salir por la puerta. Suspirando, Harry guardó el grueso libro que estaba leyendo y su cuaderno en su mochila y se lo llevó a la sala común. Cuando llegó a la última escalera que conducía a la sala común vio que la sala estaba llena de gente y el nivel de ruido de sus conversaciones sonaba como el de una gran colmena de abejas. Una revisión rápida le mostró que ninguno de los de primer año estaba allí, solo los de segundo a séptimo estaban esperando allí con McGonagall. ¿Qué estaba pasando ahora? Se tensó, decidido a estar preparado para cualquier cosa. No iban a cogerlo por sorpresa como lo habían hecho el año pasado. McGonagall, al verlo en lo alto de las escaleras, le gritó. Por favor, baje, señor Potter. Todos lo estamos esperando. Suspirando, Harry bajó las escaleras, preguntándose qué habían planeado Dumbledore y McGonagall ahora. Mientras bajaba las escaleras, Harry vio a todos los Gryffindors, maniobrando con cuidado hasta que su jefe de casa estuvo más cerca al pie de las escaleras y a Harry. Él sonrió ante sus acciones. Demasiado para la valentía de los Gryffindors. ¿Qué quería verme sobre el profesor? Preguntó Harry tan pronto como llegó al pie de las escaleras. A sus compañeros de Gryffindor les gustaría hacerle una pequeña presentación, señor Potter. McGonagall le dijo. Ah, ¿y qué podría ser eso? Harry cruzó los brazos sobre el pecho, ahora seguro de que Dumbledore que estaba intentando manipular las cosas otra vez. McGonagall se hizo a un lado, revelando a Ginny que había estado escondida detrás de ella. Ginny sostenía una escoba en sus manos y alrededor del mango estaba atada una cinta roja y dorada. Harry, chilló la voz de Ginny. Respiró hondo y volvió a intentarlo. Harry, a nosotros, tus compañeros de Gryffindor, nos gustaría disculparnos por nuestro comportamiento el año pasado y por destruir tus posesiones y hacerte saber cuánto lamentamos lo que hicimos. Si bien no podemos reemplazar todo lo que fue destruido, nos hemos unido para reemplazar tu saeta de fuego. Ella dio un paso adelante y le tendió la escoba con una leve sonrisa en su rostro. Su sonrisa vaciló cuando Harry no hizo ningún movimiento para tomarla. Harry, por favor tómalo. Es tuyo. Y tu lugar en el equipo de Quidditch también te está esperando. Ron llamó desde entre la multitud detrás de Ginny. Harry negó con la cabeza. Esto no es mío. La saeta de fuego que recibí como regalo de Navidad y cumpleaños de mi padrino fue destruida el año pasado. Esta es una ofrenda de culpa. Prefiero imaginar que Dumbledore y McGonagall pensaron en ello. Quiero decir, dudo que los Gryffindors lo hicieran. Ellos mismos no han pensado en esto, especialmente teniendo en cuenta que una saeta de fuego es una escoba muy cara. ¿Qué importa quién pensó en ello? Ginny estaba empezando a enojarse un poco. Esto no iba en absoluto como ninguno de ellos lo había planeado.
Todos habían pensado que estaría encantado de recuperar su escoba, pero estaba actuando como un imbécil desagradecido. La cuestión es que todos pagamos por ello para poder devolvérselo. Harry miró alrededor de la habitación por un momento y luego al suelo antes de decir: así que esto es para mí. Mío para hacer con él lo que quiera. Sí, Harry, dijo Ginny complacida de que pareciera estar aceptando su regalo y disculpa. Esta vez, cuando ella le entregó la escoba, él la tomó. Así que si lo arrojara al fuego de allí, nadie me detendría porque es mío. Comentó Harry. ¿Por qué querrías hacer eso? Gritó Ron. Necesitas una escoba para jugar al buscador. No puedes volar sin una escoba. ¿Quién dijo que quería ser buscador? Especialmente buscador de esta casa. Harry respondió encontrando la mirada de Ron. Bueno, seguramente no quieres que Slytherin gane la copa de Quidditch o la copa de las casas, ¿verdad? Ron respondió. A decir verdad, comadreja, no me importa quién gane la estúpida copa de Quidditch. Harry le dijo al grupo rotundamente, ganándose jadeos de sorpresa e indignación de los fanáticos acérrimos del Quidditch. Harry quitó la cinta de la escoba y luego la soltó para que quedara suspendida en el aire. Pudo ver cerca de la punta del mango que su nombre estaba grabado en oro con un rayo debajo. Debieron haberle dicho a la compañía de escobas para quién era la escoba y probablemente la obtuvieron con un descuento, ya que la compañía de escobas podría decir que hicieron la escoba que Harry Potter, salvador del mundo mágico, vuela y prefiere. Con un gesto de su mano, la escoba voló hacia atrás a través de la habitación hacia la chimenea, lo que provocó que varios Gryffindors tuvieran que agacharse para evitar ser golpeados por ella. La escoba no se detuvo en la chimenea como todos temían, sino contra un costado de esta.